¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, como es el derecho a la vida, hasta los que nos dan valor a nuestra vida, como son los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. La Asamblea General proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común para que todos los pueblos y naciones se deban esforzar, al fin de que los individuos e instituciones se inspiren en ella. Promueve la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades, asegurar medidas progresivas de carácter nacional e internacional y el reconocimiento y aplicación universal y efectivo. Se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, de los derechos iguales e inigualables, los cuales no se pueden vencer o ceder de manera legal, de todos los miembros de la familia humana. También promueve el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Las circunstancias que llevan a las personas a migrar son tan desesperadas como la guerra, la violencia, la pobreza extrema. Cuando deciden hacerlo, saben que el camino hacia una mejor vida estará lleno de peligros y abusos. Y es que los migrantes indocumentados están expuestos a actos de discriminación, racismo y xenofobia. Es muy común que sean víctimas de arrestos arbitrarios, ausencias del debido proceso, explotación laboral y falta de acceso a la justicia. Y en tal sentido se encuentran en una posición de vulnerabilidad estructural, en la posibilidad de que sus derechos humanos y su dignidad humana como persona se vean pisoteados y violentados es casi inminente. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. La privacidad de los inmigrantes se ve afectada, ya que desde el 18 de octubre del 2017 se implementó una nueva medida que vulnera la privacidad de los inmigrantes en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puede revisar las redes sociales de todos sus inmigrantes para recopilar más información sobre ellos. Esta medida afecta a todos los inmigrantes, incluso a aquellos que ya han obtenido la Green Card de residencia permanente o a aquellos ciudadanos nacionalizados. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Pero en el caso de la serie y de los migrantes, no se puede tener eso, porque la persona está allá y no puede, después que ya los tienen en la mira, que ya saben quiénes son, ya no pueden tener la libertad de poder salir con confianza porque están preocupados de que si se encuentran a la migra los pueden sacar. Entonces ahí lo que está pasando es que se está violando el derecho a la libertad de las personas que no tienen papeles, que no son ciudadanos de Estados Unidos. En el artículo 16 menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio y papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento estricto de la autoridad competente que funde o motive la causa legal del procedimiento. Podrá liberarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial sin que se preceda denuncia o querella de hecho determinado que la ley señale como delito sancionado, cuando menos de pena privada de libertad, y existan dos que acrediten el cuerpo de delito y hagan probable la responsabilidad del indicado.
La autoridad que ejecute una orden judicial deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna o bajo sin su más estricta responsabilidad. Este derecho fue violado en nuestra miniserie porque ahí sin orden judicial hacen lo posible para poder entrar a sus casas y poderse llevar a los inmigrantes, lo cual no está bien porque están violando uno de sus derechos, porque ellos tienen el derecho de que si quieren entrar a sus casas los policías, en este caso el ICE, ocupa llevar una orden judicial para poder llevárselo. Artículo 19. El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos se refiere a que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este derecho se ve violentado cuando los periodistas se ven agredidos por la policía al intentar dar voz a los inmigrantes, al difundir la realidad que estos viven día a día. La policía de una manera u otra trata de callarlos para que no queden al descubierto las violaciones que cometen hacia sus derechos de los inmigrantes. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en material penal. En este derecho se ve violentada la información, ya que una de las faltas más graves en el debido proceso, sin duda, es la falta de copia de la resolución migratoria, lo que trae como resultado que las personas migrantes desconozcan su situación jurídica en los Estados Unidos y no saben si su expulsión fue voluntaria, deportación o expedita. Lo que se hace para subsanar esta violación es realizar una solicitud por medio de la FOIA, para la cual su respuesta puede tardar meses o años, y este recurso resulta inútil en la mayoría de las veces para los inmigrantes. Artículo número 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Pero como en el caso de la serie que nos tocó ver, que es la de inmigraciones, pues no se puede tener un trabajo estable porque hay una parte en la que un terrible desastre en una de las partes de Estados Unidos. Entonces ahí sí ocupaban a las personas para construir el techo de su casa. Entonces, pues no les pagaban. Duraron 3 meses trabajando para esas personas y no les pagaban. Entonces, había una chica que ella era también inmigrante, pero ella pudo tramitar sus papeles y quería ayudar porque iba a entrar un nuevo de policías, algo así, que iba a apoyar a las personas migrantes y las iba a ayudar. Pero entonces pues a esas personas no les pagaban, y ahí qué chiste tiene. O sea, trabajas de gratis. Con ayudas de las demás personas, ellos comían, ellos podían seguir estando ahí y no podían regresarse. O sea, es un problema muy grave. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Los que nazcan en el territorio de esa parte, es decir, ahorita Estados Unidos, tienen nacionalidad de ellos, de donde nacieron. Al igual que si se obtiene la carta de naturalización de la Secretaría de Relaciones, ahí también la tienen que obtener para poder vivir, en ese caso, en Estados Unidos. Lo cual fue algo violado, porque si digamos que algún niño fue nacido allá, lo mandan como inmigrante
cuando ya nació ahí, así que ya tiene la nacionalidad de Estados Unidos. Artículo 30. En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, el reconocimiento personalidad jurídica, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, la protección a la familia, al nombre, nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Esto está muy mal porque en ocasiones llegan a discriminar a la gente que es extranjera, es decir, a los inmigrantes, por el simple hecho de que no nacieron ahí, así que les hacen lo posible para molestarlos, para que los encarcelen, lo cual está mal. En este caso, ellos lo que ocuparían es como de tener a alguien que les traduzca del inglés al español o a su lengua nativa, porque en ocasiones no todos saben la lengua a la que van a ir, o sea, en este caso el inglés. Aunque es un idioma muy básico, muchos no se lo saben, tal vez por su edad o porque no pudieron estudiar como debía de ser. Así que también ahí están violando el derecho a la educación, lo cual está muy mal. Artículo número 68. Las dos cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas, pero sí conviniendo en las dos la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar. El ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. Sobre el documental de Cometas y Fronteras, pues es más o menos sobre niños o adolescentes mexicanos del estado de Tijuana, cómo ellos miran la ilusión y el desencanto del muro que los separa de los Estados Unidos, cómo ellos piensan, cómo se imaginan qué sería si ellos cruzaran del otro lado del muro. Ellos narran los sueños que tienen para su futuro e imaginan cómo es el mundo del otro lado de esa frontera que los separa. Eso que aspiran como una única alternativa para dejar atrás su pobreza y la desigualdad que pertenecen día tras día. Han pensado mejorar y ser mejores personas, tratando de llevar una mejor vida. Ellos solo se imaginan cómo podrían ir, pero pues son casos de extrema pobreza, que son hechos que pasan día tras día en esa frontera, en Tijuana. Sin duda alguna, la migración de extranjeros a los Estados Unidos de América es un problema complejo, con un peso mayor en la vida económica, social y cultural. Los movimientos migratorios obedecen a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Claro que para esto los inmigrantes tienen que atravesar un camino lleno de abusos y peligros. Los inmigrantes están expuestos a la discriminación y a las injusticias, pisoteando sus derechos humanos y su dignidad. La migración tanto como tiene sus ventajas y desventajas. Muchos logran entrar y conseguir un buen empleo con buen sueldo, mientras que otros mueren en el intento de cruzar la frontera. Los migrantes llegan a provocar múltiples problemas de manera especial en las familias, que van desde el envejecimiento de la población, un decaimiento del rendimiento escolar y una disminución de los ingresos públicos. Sin duda alguna, este fenómeno ha causado conflictos en las relaciones Estados Unidos-México. En conclusión, yo pienso que todos somos personas, todos somos humanos, todos tenemos las mismas o deberíamos de tener las mismas oportunidades, estemos en el lugar en el que estemos. Todos tenemos derechos, tenemos compromisos y leyes que cumplir, tenemos que respetar a todas las personas, sean o no sean del lugar en el que estamos viviendo o en el que estamos en este momento. Aunque estemos en cualquier país, tenemos que ser tratados
igual que como se les tratan a las demás personas, y ser valorados como los humanos que somos. No por ser de otro país o por ser inmigrantes en este caso, van a tratarnos como menos personas. O sea, todos, como ya lo mencionamos, todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, en realidad no tenemos las mismas oportunidades porque hay muchas cosas que impiden tener lo mismo, pero debería de ser así. Deberíamos tener las mismas oportunidades. Todas las personas deben de pensar en que somos iguales, somos personas, somos humanos. No tenemos que ser discriminados ni deportados a estar en otro lugar. Pero así son las cosas y Estados Unidos tiene sus propias leyes. También es una cosa que se debería de respetar, pero ya son decisiones de cada persona. Y también son las oportunidades que necesita la gente. Sabe que Estados Unidos a lo mejor puede tener mejor calidad de vida, pero eso a veces provoca que las familias se separen porque ya llevan muchos años viviendo allá y pasa que los deportan y pues ya se destruye la familia y ya no se puede hacer nada en ese caso. En conclusión, lo que yo pienso es que la gente que inmigra sufre mucho por el simple hecho de que los juzgan y de que no pueden estar libres en un país donde tienen ese derecho, ya que son universales y no se los pueden quitar. Todo el mundo lo tenemos, a pesar de que lleguemos a cometer algún delito, tenemos esos derechos, ya que todo el mundo lo ocupa tener. Y nadie se puede decir, no, yo no los quiero tener, porque son inalibles, lo cual dice que no se pueden ceder ni vencer. No es como que tengan una fecha de caducidad, porque eso no puede pasar. Entonces, yo pienso que sufren demasiado porque ellos no pueden o no llegan a saber qué derechos tienen, lo cual llega a provocar un daño enorme en ellos, un daño psicológico o hasta físico, dependiendo de qué tan mal les hagan. Entonces, creo que lo más seguro es que lo mejor es que no llegaran a emigrar a otros países, porque están cometiendo un delito, los cuales sí los pueden apresar, pero tampoco quitar sus derechos. Pero siento que es muy feo que los lleguen a separar de su familia, porque los niños no tienen la culpa de sus papás, de que hayan querido mejorar su vida, porque quieren que tengan un mejor estudio para esos niños, los cuales están tan pequeños que tienen que volver a su país, pueden llegar a ser tachados o simplemente darlos en adopción con unas familias que estén ahí, o hasta que los pongan de esclavos, lo cual la verdad no es nada bueno para esos pequeños que llegan a sufrir demasiado. Creo que lo mejor sería que llegaran a conseguir una licencia para que estuvieran ahí temporalmente, o mejor no meterse en líos con la policía porque ya son más especiales con esos derechos y los violan más seguido.